Nació dentro de la manada y se crió dentro de la manada. Dio cada parte de sí misma a la manada sin que se lo pidieran dos veces. Corrió con ellos a través de ríos helados y bosques densos y oscuros. Sangró junto a ellos en batallas que ella no había comenzado. Era leal, fiel y obediente. Nunca le dio a la manada una razón para dudar de ella, pero la manada dudaba de ella de todos modos. Los ancianos susurraban su nombre en rincones privados. Los jóvenes guerreros evitaban su mirada cuando pasaba, y el alfa la observaba desde la distancia con una mirada que ella siempre había confundido con respeto. Ella no sabía lo que esa mirada significaba realmente, y no sabía lo que decían los susurros, y no sabía que, cada temporada que vivía entre los Varek, el miedo hacia ella crecía dentro de las personas que llamaba familia. Nunca pidió poder y nunca quiso liderar. Nunca soñó con ser más de lo que había nacido para ser. Oh, pero a la manada no le importaba lo que ella quería. No les importaba lo que merecía. Y no les importaban los años de lealtad que había puesto a sus pies. A la manada solo le importaba lo que les asustaba. Y ella les asustaba más que cualquier cosa que hubieran enfrentado en todos sus largos y antiguos años. Así que tomaron su decisión en la oscuridad. Vinieron por ella cuando la luna estaba oculta y nadie podía ser testigo de lo que estaban a punto de hacer. Vos Samuel la arrastraron hasta el borde del acantilado hueco y el alfa pronunció las antiguas palabras de muerte sobre su cabeza. Y ella no suplicó, y no lloró, y no buscó misericordia. Sabía que no se la darían. Miró cada rostro a su alrededor y recordó cada uno. Y entonces la empujaron a la oscuridad. Pero ella no murió. Algo antiguo y vasto, algo que había estado durmiendo profundamente en la médula de sus huesos toda su vida, finalmente abrió los ojos. Y eso cambió todo sobre esa noche y cambió todo sobre ella. Ni siquiera el gran rey y toda su temida guardia de élite estaban listos para lo que ella se convirtió. Ahora, antes de continuar, cuéntenos a todos desde dónde están viendo esto. Por favor, dejen su ubicación en los comentarios ahora mismo y comencemos. Su nombre era Soba y era hija de un rastreador llamado Run. Y desde el primer día que podía recordar, se había entendido a sí misma como perteneciente a la manada Varek por completo. Birruin había muerto al servicio del Alfa antes de que ella tuviera edad suficiente para sostener una lanza. Y su madre, una mujer tranquila llamada Diel, había sido llevada por la temporada de fiebre cuando Soba apenas pasaba la edad de caminar sin tropezar. Se había quedado muy joven con nada más que la manada a su alrededor. Y la manada había sido suficiente, o eso había creído durante mucho tiempo. Creció entre los niños de la manada, compartiendo comida de los mismos cuencos de arcilla pasados alrededor del fuego matutino. Dormía bajo las mismas pieles estiradas que protegían del frío a los miembros más jóvenes del asentamiento. Aprendió las mismas viejas palabras de los mismos ancianos curtidos y corrió los mismos senderos. Practicó las mismas habilidades que se esperaba que cada niño Varek dominara antes de llegar a la mayoría de edad. No era notable entre ellos, no estaba apartada y no era temida. Aún no. La manada Varek vivía en la amplia cuenca de Karoth. Estaba rodeada por los cuatro costados por altas crestas de piedra que se volvían doradas en las largas tardes y grises antes de que el sol decidiera salir. La cuenca tenía buena agua, suelo profundo y suficiente bosque en su borde sur para proporcionar refugio y casa sin ser completamente despojada. Era un buen lugar y los Varek habían vivido en él por generaciones incontables, pues estaban orgullosos de lo que esa larga continuidad significaba sobre su fuerza y su unidad. Se llamaban a sí mismos los Varek, que en la lengua antigua significaba aquellos que corren con la tierra. Y el nombre no era solo una etiqueta, sino una declaración. Eran sobrevivientes y llevaban esa verdad en la forma en que sostenían sus hombros y miraban a los ojos de los extraños. Su supervivencia provenía, creían ellos, de dos cosas por encima de todo lo demás. La primera era su unidad y la segunda era su obediencia a la ley de la manada. Y mantenían estas dos cosas tan sagradas como cualquier dios. La ley de la manada decía que ningún lobo estaba por encima del alfa. Decía que ninguna sangre individual importaba más que la sangre de la manada. Y decía que ningún forastero sería de confianza antes que un hermano o hermana Varek.
Pero la ley de la manada también decía algo más antiguo que todo eso, algo desgastado por siglos de repetición. Se dice que un lobo nacido con el fuego antiguo en su sangre debe ser vigilado. Y si ese fuego mostraba signos de crecer más allá de lo que la manada podía manejar, ese lobo debía ser eliminado antes de que el fuego consumiera todo lo que los Barrek habían construido. Soba no sabía que portaba el fuego antiguo. Solo sabía que sanaba más rápido que otros y que sus sentidos eran más agudos que la mayoría. Y sabía que los lobos en la naturaleza nunca la atacaban. Incluso cuando cruzaba su territorio sola, había notado estas cosas de la manera en que notas cualquier cosa que siempre ha sido cierta sobre ti misma, sin alarma. Simplemente siempre habían sido parte de cómo se movía por el mundo. Su nombre era Brock y había liderado a los Varek durante 12 temporadas completas. Era un hombre de considerable altura y ojos hundidos que perdían muy poco. Era astuto y paciente y no temía a casi nada en el mundo. Casi nada. La única cosa que venía a él en la quietud de la noche, cuando el asentamiento dormía y él se sentaba solo junto a las brasas moribundas, era el pensamiento del fuego antiguo despertando en uno de los miembros de su manada. Había leído las viejas historias con la atención particular de alguien que pretendía estar preparado para todo, y lo que las historias decían sobre el fuego antiguo no era reconfortante. Decían que daba a su portador una fuerza más allá de lo que el entrenamiento podía producir. Decían que daba sentidos que no tenían nombre ordinario, y una forma de lobo tan enorme y tan poderosa que ninguna cadena había sostenido a uno, y ninguna orden de alfa había detenido a uno una vez que estaba completamente despierto. Brock había comenzado a notar a Soba 3 temporadas atrás, y el darse cuenta había comenzado pequeño. Comenzó con una herida que ella sufrió en una escaramuza fronteriza. Una hoja había abierto una larga herida en su costado, que debería haberla mantenido sin caminar durante media luna. Ella había recuperado toda su fuerza en 4 días, y el sanador no tenía una explicación clara. Él lo había notado y siguió observando. Hubo otras cosas después de eso, cada una poco notable por sí sola, pero se acumularon durante 3 temporadas en una imagen que ya no podía descartar. La manada de lobos salvajes en el arroyo del este se había sentado cuando ella se acercó sola, como súbditos ante alguien que reconocían como superior a ellos. Ella había rastreado un olor a través de una tormenta de lluvia que lavó todo rastro visible del suelo, siguiéndolo sin error durante medio día. El fuego en el pozo central a veces se inclinaba hacia ella cuando se sentaba a su lado, como atraído por algo que reconocía como de su propia especie. Llamó a los ancianos a su cámara de piedra antes del amanecer en la última mañana cálida de la temporada. Y habló en voz baja y cuidadosa, mientras la única lámpara arrojaba más sombra que luz sobre sus rostros. Les contó lo que había observado y lo expuso en orden. Y fue minucioso porque estas eran personas que habían visto lo suficiente para detectar un argumento débil y no se dejarían mover por uno. Les dijo que Soba, hija del rastreador muerto Ruin, era portadora del fuego antiguo, y que las señales habían estado presentes el tiempo suficiente como para que ya no pudiera esperar para abordarlo. La mayor de ellos, una mujer encorvada llamada Ulka, que había sido anciana desde antes de que Brock naciera, cruzó sus manos secas sobre sus rodillas cuando él terminó. Lo miró con ojos que eran muy viejos y muy tranquilos. Ella pronunció la frase antigua que en la lengua Barek significaba la manada está antes que el uno, y al decirla, selló la dirección de la conversación sin necesidad de hacer un solo argumento. Los otros ancianos asintieron uno por uno. Ninguno de ellos dijo esperen, y ninguno sugirió otra manera. Y ninguno de ellos preguntó si Soba había hecho algo malo o dado alguna señal de que su fuego fuera un peligro para una sola persona viva en el asentamiento. Antes de que el sol hubiera despejado la cresta oriental esa mañana, el plan estaba hecho y la noche para llevarlo a cabo estaba elegida. El asunto estaba, en lo que concernía a los ancianos y al alfa, ya concluido. Soba pasó ese último día haciendo lo que siempre hacía, porque hasta donde ella sabía, era un día ordinario. Ayudó a los miembros más jóvenes de la manada con sus lecciones de rastreo por la mañana. Y fue paciente con los lentos y alentadora con los frustrados. Llevó agua del arroyo inferior en el calor del mediodía,
haciendo 3 viajes por la pendiente de la cuenca sin quejarse. Afiló su hoja de caza en la hora dorada de la tarde. Pasó la piedra a lo largo del borde en trazos lentos y uniformes, tal como su padre le había enseñado antes de su muerte, una de las pocas cosas que recordaba claramente de él. Por la noche, se sentó con otras 3 mujeres de la manada junto al fuego, y una de ellas contó una historia que las hizo reír a todas. Soba rió con ellas, plena y honestamente, y no notó que 2 de las mujeres rieron medio respiro demasiado tarde. No notó que la tercera mujer, sentada más cerca de ella, tocó su brazo con una presión que duró un poco más de lo que el afecto explica. No tenía razón para estar buscando estas cosas, y por eso no las vio. Fue a su estera de dormir cuando el fuego ardió más bajo y escuchó los sonidos familiares de la noche asentándose. Y se durmió sin dificultad porque confiaba completamente en el mundo que la rodeaba. Vinieron en la parte más profunda de la noche, cuando el sueño es más pesado. 4 de los guerreros Varek más grandes se movieron por su espacio de dormir en silencio. Ataron sus manos a la espalda con una cuerda trenzada lo suficientemente estrecha como para cortar si se tiraba de ella. Cubrieron su boca con piel humedecida antes de que pudiera despertar completamente a la comprensión de lo que estaba sucediendo. La levantaron de la estera y se movieron rápidamente por el asentamiento sin encender una sola antorcha. Ni una sola puerta se abrió a su paso. La oscuridad a su alrededor se sentía como si hubiera sido acordada de antemano por todos los que no estaban entre ellos. El acantilado hueco era el punto más alto en Carrot, y para cuando llegaron a la cima, las muñecas de Soba habían estado sangrando por algún tiempo. La pusieron de pie en el borde mismo, donde la roca terminaba sin ceremonia y la oscuridad debajo era completa. El viento que subía de esa caída era frío y olía a piedra y agua antigua. Brock se paró frente a ella y Ulka se paró a su lado, y los ancianos y guerreros formaron el círculo a su espalda. Cortaron la cuerda de sus muñecas y tiraron de la cubierta de su boca. Y ella se paró en el borde y tomó 3 respiraciones largas y lentas. Miró al alfa con ojos que eran más firmes de lo que cualquiera de ellos esperaba. Dijo que entendía, y lo hacía. Entendió más en ese momento de lo que había entendido en todos sus años viviendo entre ellos. Y la comprensión no la rompió y no la hizo suplicar. Hizo solo una pregunta, y la hizo con voz nivelada mirando directamente a los ojos de Brock. Preguntó si a su padre Ruin se le había mostrado la misma misericordia antes de su muerte al servicio de los Varek. Brock no dijo nada, y su mandíbula se tensó. Ulka miró más allá del hombro de Soba hacia la oscuridad sobre el acantilado. El viento aullaba hacia arriba entre todos ellos, como algo que había estado escuchando y no aprobaba lo que oía. La empujaron, y la oscuridad se la tragó entera. La manada se volvió del borde antes de que ella llegara al fondo. Caminaron de regreso por el sendero de la cresta, en un silencio que cada uno de ellos llevaría de manera diferente por el resto de sus vidas. Brock se dijo a sí mismo en cada paso de ese descenso que era necesario. Se dijo que la manada estaba a salvo ahora y que había hecho lo que la ley requería. Se dijo estas cosas todo el camino hasta su estera de dormir. Y siguió diciéndolas en la oscuridad, porque en la quietud casi podía escuchar algo muy por debajo del acantilado que no sonaba como un final. Tenía razón en que no era un final. Era algo comenzando. La caída debería haberla matado. A cualquier otra persona lo habría hecho, y a cualquier otro lobo ciertamente lo habría hecho. Pero Soba no murió en el fondo del acantilado hueco. Golpeó el suelo rocoso muy abajo con una fuerza que rompió 3 de sus costillas, destrozó el hueso de su antebrazo izquierdo y abrió la parte posterior de su cabeza contra una piedra plana. Yacía quieta en la oscuridad fría con su sangre empapando la tierra debajo de ella. Cualquier observador mirando desde arriba la habría contado entre los muertos y habría seguido adelante sin otro pensamiento. Pero el fuego antiguo no la dejó ir. Comenzó en el centro de su pecho. No era el calor suave de curación que había conocido toda su vida. Pues allí no era la recuperación tranquila a la que se había acostumbrado después de heridas ordinarias. Era un ardor, y era profundo. Se extendió hacia afuera a través de sus huesos, su sangre y su piel, con una ferocidad
que hizo que su cuerpo se arqueara contra el suelo, incluso en la oscuridad de la inconsciencia. Encontró sus costillas rotas y las unió de nuevo con un calor que podía sentir incluso en la profundidad de su mente inconsciente. Y encontró el brazo destrozado y lo reconstruyó más rápido de lo que el hueso tiene derecho a reconstruirse. Y selló la herida en la parte posterior de su cabeza con una finalidad lenta y deliberada que se sintió como una puerta cerrándose firmemente sobre la posibilidad de la muerte. Despertó antes de que llegara el amanecer. Yacía sobre su espalda y miraba la estrecha franja de cielo oscuro visible entre las altas paredes del acantilado a cada lado de ella. Respiró y contó sus respiraciones. ¿Por qué contar era algo a lo que podía aferrarse mientras todo lo demás en su mundo acababa de ser desarmado y puesto en el suelo frío a su alrededor? No estaba llorando, no estaba temblando y no estaba perdida en el tipo de dolor que colapsa a una persona desde adentro. El fuego dentro de ella era constante ahora, y estaba presente. Estaba observando el mismo cielo oscuro que ella observaba. Se sentía muy viejo y muy paciente, como algo que había esperado mucho tiempo por este momento exacto y no tenía prisa por apresurar lo que venía después. Se sentó lentamente e hizo un inventario de sí misma, con manos cuidadosas, presionando a lo largo de sus costillas y su brazo, y alcanzando hacia atrás para sentir el lugar donde su cabeza había golpeado la piedra. Cada herida que la caída le había dado ya estaba sellada y silenciosa. Su brazo estaba entero, y sus costillas no protestaban cuando respiraba profundamente. Y cuando tocó la parte posterior de su cabeza, encontró solo sangre seca y piel nueva y suave bajo sus dedos. Se sentó con esto por un largo momento y dejó que se asentara en ella sin luchar, porque no quedaba nadie a quien preguntar al respecto y ningún anciano para explicarlo. La única voz disponible para ella ahora era la que el fuego ofrecía, que no estaba hecha de palabras, sino de algo más antiguo y más seguro que las palabras. Solo se tenía a sí misma, tenía el fuego y tenía su furia. Una furia que era tranquila y controlada, y mucho más peligrosa que el tipo que se anuncia con ruido. Pasó el primer día completo en la base del acantilado en quietud, porque su cuerpo, aunque curado, todavía se estaba ajustando a lo que el fuego le había hecho durante la caída y el despertar. Sus sentidos eran diferentes ahora, no solo más agudos que antes, sino más amplios, más profundos y con más capas. Oye, como si alguien hubiera levantado una pesada cubierta del mundo y ella solo ahora estuviera viendo la verdad completa de él. Podía escuchar el movimiento de pequeñas criaturas en las grietas de roca, muy por encima de ella. Podía oler la diferencia entre ceniza vieja y ceniza fresca llevada en el aire de la mañana. O sí, podía sentir la vibración de pasos en la cima del acantilado, con una precisión que le decía exactamente cuántas personas estaban allí arriba y cuánto tiempo se quedaban antes de que los pasos finalmente se alejaran. No hizo ningún sonido y no hizo ningún movimiento y eventualmente los pasos se fueron. En el segundo día, salió del hueco trepando usando asideros en la roca que encontró por tacto y por un nuevo instinto que guiaba sus dedos a los lugares correctos antes de que sus ojos pudieran confirmarlos. Cuando se impulsó sobre el borde superior y se paró en la pálida luz de la mañana, supo sin necesidad de un espejo o un testigo que no era la misma mujer que había sido empujada desde ese borde 2 noches antes. Podía sentir la diferencia en sí misma con cada respiración. Una nueva densidad en su presencia en el mundo, un nuevo peso en la forma en que sus pies tocaban el suelo. Se alejó del acantilado y se alejó de Carrot sin mirar atrás. No porque hubiera perdonado algo y no porque hubiera superado lo que le habían hecho, sino porque necesitaba distancia y tranquilidad antes de decidir qué venía después. Se movió a través del desierto de la manera en que su padre le había enseñado a moverse a través de él, alimentándose de la tierra, leyendo las señales que el suelo y los árboles ofrecían, durmiendo en los huecos de grandes raíces y contra piedras calientes que retenían el calor del día hasta bien entrada la noche fría. El fuego siempre estaba presente mientras viajaba. Comenzó a entender que respondía a su estado interno, creciendo más fuerte cuando sus pensamientos se volvían hacia el acantilado y los rostros a su alrededor.
y volviéndose más tranquilo cuando se concentraba en el suelo bajo sus pies, a la dirección del viento y el trabajo práctico de sobrevivir. Practicó con él de la manera en que había practicado con sus cuchillas cuando era niña, tranquila y persistentemente, probando sus bordes y aprendiendo dónde comenzaba y dónde terminaba ella, hasta que comenzó a entender que esos dos límites no eran tan separados como una vez había asumido. Fue en el quinto día que cambió por primera vez y no estaba preparada para ello. Y al mismo tiempo, Nico estaba completamente preparada de una manera que no podría haber explicado a nadie que preguntara. Estaba parada en el borde de un río ancho y poco profundo, mirando su propio reflejo en el agua tranquila de la orilla cercana. Algo en el reflejo la miró con ojos que no eran del todo humanos y no del todo animales, y ella no retrocedió y no apartó la mirada. Sostuvo la mirada de su propio reflejo hasta que el ardor en su pecho se convirtió en algo tan grande y tan insistente que retenerlo habría sido como retener un río con las manos abiertas. El cambio se movió a través de ella como una ola de calor de un gran fuego de forja. La llevó al suelo y la rehizo. Y cuando terminó, ya no estaba parada en la orilla del río sobre dos pies. Era el lobo más grande que ese río había visto jamás. Su pelaje era del color profundo de la sangre seca y el carbón viejo mezclados. Sus ojos en forma de lobo ardían con la misma luz ámbar que tenían en su forma humana. Sus patas, cuando las colocó planas en la suave orilla del río, dejaron huellas del doble del tamaño del lobo macho más grande que jamás había rastreado en todos sus años de entrenamiento. Se quedó allí por mucho tiempo y respiró el aire fresco del río. Se dejó sentir todo el peso de lo que era. No había miedo en ella porque el fuego ya no era algo fuera de ella y no era algo que le sucedía a ella. Era ella y siempre había sido ella. Lo único que había cambiado era que finalmente lo sabía. Se transformó de nuevo antes de que el sol llegara al mediodía. Se sentó en la orilla del río y se permitió, por primera y única vez desde el acantilado, llorar. Lloró por la vida que había dado a los Varek y lloró por el padre que nunca conoció realmente. Uzi lloró por cada mañana que se había levantado, trabajado y sangrado por una manada que había estado contando los días hasta que pudieran deshacerse de ella. Lloró hasta que no quedó nada dentro de ella con qué llorar. Y luego se lavó la cara en el agua fría del río, se puso de pie y terminó. Se volvió hacia el norte. El tirón no llegó como un pensamiento, sino como una sensación física. Un hilo atado alrededor de su esternón, atrayéndola constantemente hacia la gran ciudad amurallada de Ethan. Papa Simón, hacia el rey que la gobernaba, y hacia la guardia de élite que servía a ese rey y hacía cumplir sus edictos en cada asentamiento de la tierra, incluyendo Caroth, incluyendo el territorio Berek, e incluyendo al alfa que había pronunciado las palabras de muerte sobre su cabeza y se había alejado del acantilado sin esperar a ver si ella caía hasta el fondo. Aún no sabía qué haría cuando llegara. No tenía un plan y no tenía aliados esperando dentro de esos pálidos muros de piedra. Solo se tenía a sí misma y al fuego y el conocimiento de lo que había sobrevivido. Y a veces eso es suficiente. Comenzó a caminar hacia el norte y el fuego caminó con ella, constante, paciente y muy, muy listo. La ciudad de Ethan se alzaba desde la tierra plana del norte como algo que había decidido que no sería ignorado. Tenía muros de piedra pálida de 3 hombres de altura y grandes puertas talladas de madera oscurecida. Cuencos de fuego ardían en cada torre de esquina, día y noche sin interrupción. Era más antigua que la mayoría de los asentamientos circundantes y estaba gobernada por un rey llamado Haith. Él había mantenido su trono durante 20 años a través de una combinación de aguda inteligencia y una completa ausencia de misericordia hacia cualquier cosa que percibiera como una amenaza para su gobierno continuo. Haith no era amado y no buscaba ser amado. Había decidido hacía mucho tiempo que el amor era una base poco confiable para el poder y que el miedo era considerablemente más duradero. Había construido su autoridad no sobre la lealtad de la gente común, sino sobre la devoción absoluta e incuestionable de la Guardia Hueca. Esta era su fuerza de élite de 48 guerreros elegidos de cada asentamiento en la tierra.
El proceso de selección comenzaba con niños apenas lo suficientemente mayores para levantar una espada de entrenamiento y terminaba solo cuando quedaban los más fuertes, los más despiadados y los más obedientes. Llevaban armadura de hierro negro y portaban lanzas con punta de hueso pálido. No respondían ante nadie en el mundo excepto ante el rey mismo. Eran la razón por la que ningún asentamiento había desafiado abiertamente el gobierno de Haith en más de una década. Lo que Sova no tenía forma de saber mientras caminaba hacia el norte era que Brock había enviado un mensaje al rey 7 días antes de empujarla por el acantilado hueco. El mensaje había sido escrito en una tira de piel curada y llevado por el corredor más rápido del asentamiento Barek. Había llegado a la mano de Haith antes de que Sova despertara en la orilla del río. El mensaje le decía al rey que los Barek creían que un lobo del fuego antiguo había sido identificado en su asentamiento, pues sí que la manada tenía la intención de lidiar con la amenaza ellos mismos, pero que Brock ofrecía la información al rey como cortesía y a cambio de protección continua del territorio Barek y una exención del pago de tributo de la temporada. Haith había leído el mensaje con gran interés y llamó a su consejero principal de inmediato. El fuego antiguo no era una leyenda que él descartara, porque Haith era un hombre que estudiaba el poder en cada forma que tomaba. Había aprendido durante 20 años de gobierno que las leyendas que sobrevivían tanto tiempo como esta usualmente tenían una verdad enterrada en su raíz, incluso si esa verdad estaba cubierta bajo siglos de historia y exageración. Ordenó al capitán de la Guardia Hueca que enviara exploradores al sur hacia Karot, no para interferir con los planes de la manada, sino para observar, o ni para recuperar a cualquier sobreviviente que encontraran si por alguna casualidad el método de eliminación de la manada no tenía éxito total. El capitán de la Guardia Hueca era un hombre llamado Seth. Había ocupado esa posición durante 9 años. Tenía un rostro hecho de ángulos duros y ojos del color del hierro viejo. Nunca le había fallado al rey en ninguna tarea que se le hubiera dado. Despachó a sus exploradores con instrucciones claras y esperó su regreso. Regresaron con las manos vacías, porque Sova ya había salido del hueco para cuando llegaron. Habían rastreado su rastro hacia el norte y luego lo perdieron en el río donde el suelo se convertía en piedra. Seth envió un anillo más amplio de exploradores alrededor de la ciudad y se dijo a sí mismo que no fallaría esta vez tampoco. Sova llegó al borde exterior del territorio de Ethan en una mañana clara y fría. Se detuvo en la línea de árboles, estudiando los muros de la ciudad desde la distancia con sentidos que ahora llegaban más lejos que los de cualquier persona común. Podía oler el aceite ardiendo en los cuencos de fuego de la torre. Podía escuchar el ritmo específico de los pasos de la guardia del muro. Y podía sentir debajo de todos los olores superpuestos de un gran asentamiento algo más. Algo que hacía que el fuego antiguo se agitara en reconocimiento, como si este lugar contuviera algo que el fuego había estado esperando abordar durante mucho tiempo. Salió de la línea de árboles y caminó hacia la puerta abiertamente, sin esconderse, sin ningún intento de parecer más pequeña o menos de lo que era. 2 de los exploradores exteriores de Seth la vieron antes de que llegara a la puerta. Reconocieron por su porte y sus ojos que no era una viajera común pasando por negocios ordinarios. Corrieron adelante y Seth tuvo a 12 guardias huecos reunidos en la puerta interior y envió aviso al rey antes de que Sova llegara a las puertas exteriores. Se encontró con ella justo dentro de la puerta exterior él mismo, lo cual no era algo que hiciera a menudo. La miró con sus ojos color hierro mientras ella le devolvía la mirada con sus ojos ámbar. Ninguno de los dos habló por un momento que duró lo suficiente como para ser deliberado por ambas partes. Entonces Seth dijo, con la voz plana y medida de un hombre completamente acostumbrado a ser obedecido sin rechistar, que el rey deseaba verla, que sería llevada al palacio y que si cooperaba, sería tratada bien. Los 12 guardias armados dispuestos en formación cerrada detrás de él comunicaban todo lo que se había dejado sin decir. Sova dijo que iría con él. Su voz estaba completamente tranquila y sus manos estaban quietas a sus costados. Miró a los 12 guardias con nada en su expresión que pudiera interpretarse razonablemente como miedo. Se dejó escoltar por las calles de la ciudad y observó todo mientras caminaba. El diseño de los caminos,
las posiciones de los puestos de guardia y la distancia entre la puerta exterior y la entrada del palacio. Almacenó todo con la misma atención cuidadosa que daba a la información de rastreo en el desierto, porque la información es una herramienta. Y ella era una mujer que siempre había sabido usar bien sus herramientas. Fue llevada al gran salón del palacio. El rey Haid estaba esperando en su asiento de piedra en el extremo lejano de la larga sala. Más guardias huecos se alineaban en las paredes a ambos lados y las antorchas arrojaban largas sombras a través del suelo de piedra tallada. Haid la estudió mientras se acercaba. Ella podía sentir su evaluación moviéndose sobre ella como una mano fría y experta, pesando su peligro contra su valor potencial. Él llegaba a una conclusión que ella ya podía ver formándose en su expresión antes de detenerse frente a él. Le preguntó sin saludo y sin ninguna cortesía si ella era el lobo que portaba el fuego antiguo, y si había sobrevivido a lo que los Varek le habían hecho en el acantilado hueco. Hizo ambas preguntas como si ya supiera ambas respuestas, y solo estuviera comprobando si ella lo insultaría mintiendo. Ella no mintió y le dijo que sí a ambas. Y luego lo miró fijamente y le preguntó qué pretendía hacer con esa información. Algo cambió en su expresión cuando ella preguntó. No calidez y no respeto, sino una especie de recálculo. La mirada de un hombre actualizando su evaluación de algo que pensaba que ya había medido completamente. Entonces el recálculo terminó y la conclusión aterrizó. Ella lo vio en la quietud que se asentó sobre su rostro. La comprensión de lo que esa quietud significaba se movió a través de ella como agua fría. Él no quería usarla, quería contenerla, porque un rey como Haid no permitía que existieran libremente a su alcance cosas que no podía controlar. Y el fuego antiguo no era algo que ninguna cadena o comando hubiera controlado con éxito jamás. Y eso lo convertía en algo que él no podía permitirse dejar caminando por ahí. La puerta detrás de ella se abrió, y más guardias huecos entraron. Los que estaban alineados en las paredes comenzaron a avanzar juntos. Y Seth sacó su lanza con punta de hueso de su soporte, y el fuego antiguo en el pecho de Soba se abrió como una puerta de forja pateada por un pie que había terminado de esperar. Ella no dudó, no entró en pánico, y no buscó un arma que no llevaba. Simplemente dejó que el fuego hiciera lo que el fuego había estado listo para hacer desde el momento en que cruzó la puerta de esta ciudad. Y el gran salón del rey Haid vio algo en ese momento que sus paredes de piedra tallada guardarían en la memoria mucho después de que cada persona parada en él se hubiera ido. Era un lobo antes de que el primer guardia hueco cerrara la distancia entre ellos. El cambio no se anunció con vacilación o lucha. No pidió permiso a nadie en ese salón. Y no le importó la luz de las antorchas, ni las paredes de piedra tallada, ni el rey sentado rígido en su trono al final de la sala. Simplemente sucedió, de la manera en que sucede un rayo, de la manera en que un río rompe una presa que nunca fue realmente lo suficientemente fuerte para contenerlo. Y el gran salón del palacio de Ethan se llenó en ese único momento con algo que nunca se le había pedido contener en todos sus largos y antiguos años de existencia. Era enorme de una manera que cambiaba la sensación de la habitación misma. Los guardias más cercanos a ella tropezaron hacia atrás antes de que su entrenamiento alcanzara a sus instintos y pusiera sus pies de nuevo bajo ellos. Su pelaje ardía oscuro en la luz parpadeante de las antorchas, profundo como carbón viejo y sangre seca superpuestos. Sus ojos ámbar se movieron a lo largo de toda la sala con una precisión que se posó en cada amenaza a su vez. Midiendo distancia, va a posición e intención con una claridad que estaba más allá del instinto animal y más allá del cálculo humano. Algo más antiguo que ambos se sentaba detrás de esos dos ojos y hacía el trabajo con absoluta calma. Los guardias huecos eran hombres entrenados y buenos. Se recuperaron más rápido de lo que la mayoría lo habría hecho. Seth plantó sus pies en el suelo de piedra y sostuvo su lanza con punta de hueso nivelada. Gritó una orden aguda y medida que reunió su formación de nuevo. Se desplegaron en un arco más amplio alrededor de ella con sus escudos levantados y sus lanzas en ángulo bajo. Dos de ellos se separaron para pararse directamente frente al asiento del rey. Haid agarró los brazos tallados de su trono y no dijo nada.
Su rostro se había vuelto del color de la cera vieja. Sus ojos seguían el movimiento de ella con la atención enfocada de un hombre que está haciendo cálculos que necesita desesperadamente acertar. Ella se movió antes de que el arco pudiera cerrarse completamente. Era más rápida de lo que el salón estaba construido para contener. La primera lanza que intentó alcanzarla encontró solo el lugar que ella acababa de ocupar. Y ella ya estaba dentro del borde exterior de la formación antes de que el guardia que la lanzó hubiera completado el movimiento de su brazo. No se movía como una criatura perdida en la rabia. No desgarraba a través de ellos sin pensar. Porque el fuego antiguo nunca había sido furia ciega, y la mujer dentro del lobo nunca había dejado de pensar. Derribó a los tres primeros con fuerza controlada y deliberada. Los llevó al suelo de piedra lo suficientemente fuerte como para que la baldosa se agrietara bajo el impacto y sus lanzas se rompieran en las empuñaduras, pero no lo suficientemente fuerte como para cruzar la línea que ella ya había trazado en su propia mente antes de que el cambio la tomara. Había tomado una decisión antes de cruzar la puerta de esta ciudad, y la decisión era que no dejaría cuerpos en este suelo porque no estaba aquí para probar que era capaz de destrucción. Ella ya sabía que lo era, y probarlo ante un salón lleno de hombres asustados no era el punto. El punto era otra cosa, y lo mantuvo en el frente de su mente a través de todo lo que siguió. 6 más cayeron después de los 3 primeros, y luego 4 después de eso. Trabajó a través de cada uno de ellos con la misma eficiencia medida. Cada movimiento con propósito, y cada guardia derribado con exactamente lo que se requería, y nada más allá de eso. El salón se volvía más silencioso con cada intercambio. Los guardias que aún estaban de pie comenzaban a entender que la cosa que se movía entre ellos no estaba cometiendo errores, no estaba perdiendo el control y no se iba a cansar. Y esa comprensión estaba haciendo cosas a sus formaciones que las órdenes de Seth no podían corregir completamente. Hate gritó a Seth desde el trono con una voz tensa en sus bordes. Le dijo al capitán que usara las viejas cadenas. Las palabras llevaban un peso que decía a todos en el salón que esta no era una instrucción casual, sino un último recurso al que se estaba recurriendo. Seth envió a un guardia corriendo de inmediato. El guardia regresó del almacenamiento profundo del palacio, luchando bajo el peso de viejos eslabones de hierro que eran gruesos, pesados y fríos. Estaban entrelazados con runas de lobo talladas por artesanos, cuyos nombres ninguna persona viva recordaba. Las viejas historias decían que estas cadenas podían contener el fuego antiguo. Eran una de las pocas cosas que Haith guardaba en su palacio que reconocían que las viejas historias podrían valer la pena tomarse en serio. Seth tomó las cadenas él mismo, porque no era un hombre que enviara a otros a hacer lo que él no estaba dispuesto a hacer. Vino hacia ella con 3 de sus guardias restantes más fuertes, flanqueándolo en una línea cerrada y practicada. Ella lo vio venir y dejó que él creyera que el enfoque estaba funcionando. Mantuvo su posición el tiempo suficiente para que la cadena dejara sus manos en un amplio arco, destinado a enlazarla. Los 3 guardias de flanqueo condujeron sus lanzas hacia adentro desde ambos lados para empujarla hacia el hierro que se cerraba. El salón se quedó perfectamente quieto por un momento suspendido, de la manera en que el aire se queda quieto en el punto más alto de una ola antes de que la gravedad se reafirme. Y entonces ella se movió. La cadena cayó lejos de ella como agua deslizándose sobre piedra caliente. Las runas talladas en el hierro no atenuaron el fuego dentro de ella ni en la medida más pequeña. Seth lo vio suceder a una distancia lo suficientemente cercana como para que no hubiera posibilidad de malinterpretarlo. Lo que se movió a través de su rostro en ese momento no fue miedo exactamente. Fue la expresión de un hombre que acaba de tener algo en lo que creía firmemente refutado frente a sus propios ojos, y que es lo suficientemente honesto para aceptar la evidencia. Ella golpeó su lanza de sus manos con un solo golpe que la envió patinando por el suelo tallado hasta la pared lejana, y lo derribó con una fuerza que fue deliberada y firme, deteniéndose precisamente en el límite entre un hombre que se levantará de nuevo y uno que no lo hará. Lo miró por un respiro mientras yacía en la piedra, y él le devolvió la mirada con sus ojos color hierro, haciendo el trabajo de una mente que no había terminado.
procesando la situación incluso desde el suelo. Y entonces ella se volvió hacia el trono. 4 guardias permanecían entre ella y Haith. 2 de ellos mantuvieron su terreno con un coraje que era genuino y visible en la postura de sus hombros y la firmeza de sus manos con la lanza. Ella los derribó cuidadosamente y sin ningún sentimiento hacia ellos, excepto un cierto respeto por lo que estaban haciendo. Era lo que habían jurado hacer y en lo que creían, y eso merecía ser reconocido incluso mientras estaba siendo superado. Los otros 2 se hicieron a un lado, y ella no los juzgó por ello, porque hacerse a un lado en ese momento era su propio tipo de honestidad. Se transformó de nuevo al pie de los escalones del trono. El cambio de lobo a mujer ocurrió tan limpia y naturalmente como el primer cambio. Se paró ante Haith en su forma humana, con sus ojos ámbar en los pálidos de él y su respiración uniforme. Su postura no llevaba nada del profundo agotamiento que sentía moviéndose a través de sus músculos. Porque mostrar agotamiento a un rey acorralado es el tipo de error que deshace todo lo que vino antes. Dejó que el silencio se asentara entre ellos por un largo momento, porque el silencio después de algo así es su propio tipo de declaración. Y quería que él sintiera todo el peso de ello antes de hablar. Cuando habló, su voz era baja y nivelada. No actuó con ira, porque lo que sentía no era ira. Era algo más frío, más permanente y más paciente de lo que la ira ha sido jamás. Le dijo que no había venido a su ciudad para ser capturada, contenida o reutilizada como un arma para un rey que temía lo que no podía encadenar. Le dijo que sabía que Brock de los Varek le había enviado un mensaje y que el rey había construido sus planes a partir de la información en ese mensaje sin enviarle una sola palabra a ella, sin hacer una sola pregunta sobre qué era ella o qué había hecho para merecer algo de lo que se había decidido sobre ella en habitaciones a las que nunca fue invitada. Le dijo que el alfa la había empujado por un acantilado y luego envió un mensaje al norte para asegurarse de que, si el acantilado fallaba, la guardia de élite de un rey estaría esperando para terminar lo que el acantilado había comenzado. Quería que él escuchara esas palabras claramente y no envueltas en nada más suave de lo que eran. Se inclinó ligeramente hacia él entonces y bajó la voz. Dijo la última parte solo para él. Le dijo que se iba de su ciudad ahora y que nadie en ella iba a detenerla, y que si enviaba a la guardia hueca tras ella, contaría a cada uno de los que vinieran. Y el fuego antiguo recordaba los números perfectamente. Le dijo que los guardias en su suelo estaban vivos, porque ella había elegido eso. O si quería que él mantuviera esa elección en su mente y entendiera lo que significaba sobre la diferencia entre lo que ella realmente era y lo que él había decidido creer sobre ella antes de que cruzara su puerta. Se enderezó y sostuvo su mirada por un respiro más, y luego se volvió del trono y caminó de regreso a lo largo de todo el gran salón sin apresurarse. Sin mirar atrás y sin dar a nadie que aún estuviera de pie en esa habitación una sola razón para creer que ella era algo más que completamente segura de cada paso que estaba dando. Las puertas se abrieron antes de que ella las alcanzara y el aire frío de la noche la recibió al cruzar el umbral. Salió del palacio del rey Haith con el mismo paso sin prisas con el que había entrado. Las antorchas adentro siguieron ardiendo detrás de ella, y el salón estaba muy tranquilo. Seth yacía en el suelo de piedra tallada y miraba el techo. Pensaba en todo lo que había presenciado con la atención enfocada de un hombre que pretende entenderlo completamente antes de intentar ponerse de pie de nuevo. No fue lejos de Ethan esa primera noche, porque no había terminado. Lo sabía con una certeza que no tenía nada que ver con la planificación y todo que ver con el fuego que aún ardía constante y vigilante en su pecho. Encontró una repisa de piedra alta en las colinas ásperas al este de los muros de la ciudad. Se acomodó en ella en la oscuridad y extendió sus sentidos hacia afuera a través de la distancia entre ella y la puerta. De la manera en que un río se extiende a través de terreno plano, siguiendo el camino de menor resistencia y cubriendo todo lo que toca. Podía escuchar la actividad dentro de los muros con una claridad que le habría parecido imposible hace 3 semanas, antes del acantilado, más el despertar y el río, donde había visto por primera vez su propio reflejo, mirándola con ojos que sabían lo que eran.
Podía separar pasos individuales del ruido general de un gran asentamiento en alerta. Podía rastrear el movimiento de guardias a través de pasillos y patios. Podía escuchar la calidad particular de las voces dando y recibiendo órdenes. Y todo ello le decía que la ciudad no se estaba calmando. O sí que el rey no estaba sentado tranquilamente en su estudio, aceptando lo que la noche le había dado. Hate le dio a Seth 2 horas para reunir lo que quedaba de su fuerza de combate. 2 horas fue suficiente para que los guardias que ella había puesto en el suelo del gran salón fueran ayudados a levantarse y evaluados. La mayoría de ellos llevaban moretones profundos y el dolor sordo particular que vive en los músculos y huesos después de haber sido presentados con fuerza de la piedra. Pero ninguno de ellos estaba más allá de pararse y empuñar un arma, porque ella había sido precisa con cada uno de ellos. Y la precisión en ese tipo de trabajo significa saber exactamente dónde está la línea y detenerse antes de cruzarla. Seth organizó a 31 guardias que podían moverse y luchar. Los dividió con la eficiencia de un hombre que piensa claramente incluso cuando el suelo bajo él ha cambiado significativamente. Envió a 20 a través de la puerta este en una formación dispersa, espaciándolos lo suficientemente amplio para cubrir una gran área del terreno abierto al este de la ciudad, mientras mantenía suficiente distancia entre cada hombre para que una amenaza de movimiento rápido no pudiera tomar a 2 de ellos a la vez sin que los otros reaccionaran. Mantuvo a 11 en la puerta con él como una segunda línea. Porque Seth entendía las reservas de la manera en que solo los comandantes experimentados lo hacen. En el momento en que comprometes todo lo que tienes, has perdido la capacidad de responder a cualquier cosa inesperada. Y las cosas inesperadas eran claramente la orden de la noche. También envió a 2 corredores al sur antes de que los 20 hubieran cruzado la puerta. Los envió a un ritmo destinado a cubrir terreno durante la noche sin detenerse. Llevaban un mensaje para Brock del asentamiento Barek. El mensaje estaba escrito en el lenguaje directo y sin adornos que Seth usaba para todas las comunicaciones serias. Decía que la portadora del fuego antiguo había sobrevivido al acantilado hueco. Había entrado en Ethan por su propio pie. Había puesto a 42 de la guardia hueca en el suelo del palacio sin matar a uno solo de ellos y había salido de nuevo. Y que el rey requería guerreros Barek en el norte inmediatamente en apoyo del esfuerzo de recuperación. El mensaje no decía por favor y no necesitaba hacerlo, porque la relación entre la guardia hueca de Hyde y los asentamientos que supervisaban no era una que requiriera cortesías para comunicar urgencia. Soba rastreó a los 20 guardias desde su repisa de piedra antes de que hubieran despejado completamente la puerta este. Sus pasos en el suelo seco llegaban a ella con una nitidez que hacía que seguir su formación fuera tan fácil como verlos moverse a plena luz del día. Leyó la dispersión de sus posiciones y notó los espacios entre ellos. Esperó con la paciencia de alguien que ha aprendido que el tiempo no se trata de moverse rápido, sino de moverse en el momento exacto y ni un respiro antes. Cuando estaban lo suficientemente lejos de los muros para que la reserva de Seth no pudiera alcanzarlos rápidamente, se dejó caer de la repisa de piedra al suelo sin hacer ruido. Se movió a través de la oscuridad hacia el borde exterior de su línea. Trabajó desde el exterior de la formación hacia adentro. Derribó a cada guardia rápida y silenciosamente antes de que los más cercanos a él registraran la ausencia de sus pasos o el cese de sus sonidos de respiración. La oscuridad y el espacio entre ellos trabajaron a su favor. Para cuando los guardias en el interior de la dispersión entendieron que algo se movía sistemáticamente a través de su formación desde afuera hacia adentro, más de la mitad de ellos ya estaban en el suelo. Los 10 restantes se encontraron con voces bajas y urgentes y se colocaron en un círculo defensivo cerrado con sus lanzas apuntando hacia afuera en todas direcciones, lo cual era una respuesta sensata y bien entrenada. Y ella hizo una pausa en la oscuridad fuera de su alcance y lo reconoció en silencio antes de moverse. Vino hacia ellos desde un ángulo inesperado, bajo y rápido. Se movió a través del círculo con una velocidad que no les dio tiempo a ninguno de ellos para coordinar una respuesta. Y cuando el movimiento terminó, los 10 estaban en el suelo y cada uno de ellos respiraba uniformemente.
Y el campo al este de Ethan estaba tan tranquilo como lo había estado antes de que cualquiera de ellos saliera por la puerta. Se transformó de nuevo y se paró en la oscuridad inmóvil. Caminó lentamente entre los 30 guardias dormidos en el terreno abierto. Escuchó cada respiración y confirmó cada una. No sintió satisfacción en lo que había hecho, solo una especie de finalización sombría y necesaria. El sentimiento de alguien que ha hecho lo que tenía que hacerse y no va a fingir que se sintió como algo más de lo que fue. No había querido nada de esto, ni el acantilado, ni el gran salón, ni este campo tranquilo. Llevaba esa verdad con ella mientras se volvía hacia la puerta de la ciudad. Caminó de regreso abiertamente en su forma humana. La luz de la luna que finalmente se había liberado de la capa de nubes iluminaba el suelo delante de ella y arrojaba su sombra larga detrás de ella. Dos heridas en su hombro del gran salón todavía supuraban lentamente, ganadas de dos guardias que habían sido lo suficientemente rápidos y valientes para alcanzarla antes de que ella los alcanzara a ellos. La sangre se había secado oscura contra su piel en el aire fresco. No cubrió las heridas ni ajustó su postura para minimizarlas, porque quería que Seth las viera cuando llegara a la puerta. Quería que él entendiera lo que significaba que ella caminara constantemente de regreso hacia él con esas heridas visibles y su porte sin cambios. Seth tenía a sus 11 organizados en una línea antes de que ella llegara al alcance de la lanza. Lo había hecho sin prisas. Los 11 mantuvieron sus posiciones con la compostura de hombres cuyo capitán no había perdido su firmeza. Y eso le dijo algo sobre Seth que ella ya había sospechado por la forma en que se había comportado en el gran salón. Se detuvo a una distancia respetuosa de la puerta y lo llamó con una voz clara que se transmitió sin esfuerzo. Le dijo que sus 20 hombres dormían en el campo este y que ninguno de ellos estaba muerto, y que ella había sido más cuidadosa con ellos de lo que su rey jamás había planeado ser con ella. Le dijo que se alejaba ahora, que esta era la segunda vez que había elegido caminar en lugar de hacer otra cosa, y que la elección tenía límites, y que él debería llevar eso claramente al rey, junto con todo lo demás que la noche había ofrecido. Lo dijo sin calor y sin amenaza en su voz, solo como una declaración simple de cómo eran las cosas, de la manera en que describes el clima, la distancia o la profundidad de un río. Seth estuvo callado por un largo momento. La quietud era del tipo que proviene del pensamiento genuino en lugar de la incertidumbre. Y cuando le respondió, su voz había cambiado del registro de mando que había usado toda la noche a algo más directo y más personal. Le preguntó por qué no había matado a nadie, porque la oportunidad había estado allí desde el primer momento en el gran salón, y cada persona observando podía ver eso, y él quería entender la respuesta. Ella se paró a la luz de la luna y miró la puerta y pensó en cómo responderle honestamente, sin convertirlo en algo más largo de lo que necesitaba ser. Y luego le dijo que ella no era lo que la manada había decidido que era antes de que hubiera hecho una sola cosa para merecer el nombre que le dieron. Y no era lo que el rey había esperado que fuera cuando planeó su captura. Y que cada guardia en el suelo de ese salón y cada guardia durmiendo en el campo este estaba vivo porque esa era quien ella era y quien siempre había sido. Y el acantilado no había cambiado eso, y las cadenas no lo habían cambiado. Y nada de lo que Haid planeara de este punto en adelante iba a cambiarlo tampoco. Seth no dijo nada después de eso, y ella se volvió de la puerta y caminó hacia el sur en la oscuridad abierta. Los 11 guardias detrás de ella no la siguieron. La ciudad de Ethan se volvió más silenciosa detrás de ella con cada paso que daba alejándose de ella. El fuego en su pecho se asentó en su ritmo constante. Puso su rostro hacia Caroth y no miró atrás. Caminó hacia el sur a través de la noche y hacia el gris de la madrugada, y no se apresuró y no arrastró los pies. Se movió al ritmo constante de alguien que ha tomado una decisión y simplemente está cerrando la distancia entre dónde está y donde la decisión requiere que esté. La tierra entre Ethan y Caroth era ancha y abierta en lugares y densa con bosque viejo en otros. Se movió a través de ambos con la misma facilidad porque el fuego dentro de ella leía el suelo,
El aire y los espacios entre los árboles tan naturalmente como respirar ahora. El desierto que se había sentido hostil en la primera noche después del acantilado se sentía como algo más cercano a un hogar que el asentamiento hacia el que caminaba de regreso. Había pensado cuidadosamente en este regreso durante la caminata. No había tomado la decisión por ira, porque la ira sin dirección es solo ruido, y ella nunca había sido una mujer que confundiera el ruido con el propósito. Lo había hecho porque había algo que los Barrack necesitaban escuchar, y porque había algo que ella necesitaba decir, y porque dejarlo sin decir significaría llevarlo por el resto de su vida, y ya había decidido que no iba a llevar nada que perteneciera a otra persona. Había llevado suficiente de los miedos de otras personas sobre su espalda, y había terminado con ese peso en particular. Llegó al borde exterior de la cuenca de Carroth antes del mediodía, o en el tercer día de su caminata hacia el sur. Se paró en la hierba larga en la línea de árboles y miró el asentamiento desde la distancia, con ojos que lo veían claramente y sin la suavidad que la pertenencia da a las cosas que amas. Podía ver a los niños moviéndose entre las estructuras. Podía escuchar los sonidos familiares de un asentamiento en funcionamiento a la deriva a través del suelo de la cuenca. Los olores que venían de los fuegos de cocina eran olores que conocía tan bien como conocía sus propias manos. Nada de eso la conmovió de la manera en que una vez lo habría hecho. Notó la ausencia de ese sentimiento sin lamentarlo, porque no puedes lamentar la pérdida de algo que te fue quitado por las mismas personas que te lo dieron en primer lugar. Entró a través de la brecha de entrada principal sin disminuir su paso. La primera persona que la vio fue una de las mujeres que se había sentado con ella alrededor del fuego en su última noche, la que había tocado su brazo con la presión de la culpa y no había podido mirarla a los ojos cuando la risa se calmó. Esa mujer vio a Soba ahora, y su rostro pasó por varias cosas muy rápidamente. Y la última de esas cosas fue algo que se parecía mucho al alivio. Lo que le dijo a Soba más sobre la noche de esa mujer, desde el acantilado que cualquier confesión hablada podría haber hecho. La miró fijamente y pasó de largo sin detenerse, porque no había regresado para esa conversación. Caminó a través del asentamiento, y cada cabeza que se volvía hacia ella permanecía vuelta. Las voces se apagaron una por una, como velas siendo cubiertas por una mano. Los niños que habían estado corriendo entre las estructuras se detuvieron y se pararon, y la vieron pasar con ojos anchos e inciertos que aún no habían aprendido a disimular lo que sentían. El camino entre las estructuras se despejó frente a ella mientras caminaba. Fue directamente al centro del asentamiento, al pozo de fuego y la piedra plana para hablar que se elevaba del suelo a su lado. Y se paró allí y esperó. No gritó y no exigió, y no actuó con impaciencia porque no estaba impaciente. Todo sobre la forma en que estaba parada comunicaba que tenía todo el tiempo del mundo y no iba a ninguna parte hasta que hubiera hecho lo que vino a hacer. Brock salió de su cámara de piedra cuando el silencio que se había extendido por el asentamiento lo alcanzó, porque un alfa aprende a leer la calidad de la quietud de su asentamiento, de la manera en que un marinero lee la calidad del mar. Y esta quietud particular era del tipo que significa que algo significativo ha cambiado. Salió a la luz del día y la vio parada en el pozo de fuego central, y su rostro hizo una cosa, y esa cosa fue miedo. Fue limpio y sin disimulo en el primer segundo desprevenido antes de que volviera a controlar su expresión. Y ese único segundo desprevenido le dijo todo lo que siempre había necesitado saber sobre si él realmente creía que tenía razón al hacer lo que hizo en ese acantilado. Un hombre que está seguro de que hizo lo correcto no parece asustado cuando la consecuencia de esa cosa camina de regreso a su asentamiento por su propio pie. Un hombre que tiene miedo siempre ha sabido, en algún lugar debajo de la certeza que actuó para los ancianos, para sí mismo y para la manada, que lo que hizo no se trataba de rectitud. Nunca se trató de la ley. Se trataba única y completamente del miedo, usando el disfraz del liderazgo. Ulka salió detrás de él y los otros ancianos la siguieron. El asentamiento se reunió en un anillo amplio e instintivo alrededor del pozo de fuego central, lo suficientemente cerca para presenciar y lo suficientemente lejos para sentir la distancia entre ellos y lo que sea que estuviera a punto de suceder.
Brock se compuso con la velocidad de un hombre que se había estado componiendo en momentos difíciles durante 12 temporadas. Caminó hacia ella y se detuvo a la distancia de una lanza. Levantó la barbilla y habló con la voz de Alfa, que nunca había fallado en llevar todo el peso de su autoridad. Dijo que ella había sobrevivido y lo reconoció. Y luego dijo que eso no cambiaba nada. La decisión de los ancianos y la manada se había tomado de acuerdo con la antigua ley. Dijo que ella estaba desterrada de la tierra Barek y que no tenía derecho a pararse en el pozo de fuego central de una manada a la que ya no pertenecía. Lo dijo con toda la autoridad que tenía y las palabras eran las palabras correctas. La postura era correcta. Pero cada persona en el amplio anillo que observaba podía ver claramente que nada de eso estaba aterrizando de la manera en que se suponía que debía aterrizar. La mujer parada frente a él no estaba respondiendo a su autoridad de la manera en que cualquier cosa había respondido a ella antes. Usoba lo dejó terminar sin interrumpir y esperó un respiro completo después de su última palabra antes de hablar, porque quería que el silencio hiciera su propio trabajo primero. Luego le dijo, con una voz que llegaba a todo el anillo de personas que observaban sin elevarse por encima de un nivel de conversación, que había estado en el gran salón del rey Haid hace 2 noches, y había puesto a 42 de la guardia hueca en el suelo de piedra de ese salón. Y había salido del palacio después, y puesto a 20 más a dormir en el campo al este de la ciudad, y había hecho todo eso sin dejar un solo cuerpo detrás de ella. Y luego se había dado la vuelta y caminado de regreso aquí. Lo dijo llanamente, como una declaración de hecho y no como un alarde. Porque hay una diferencia entre esas dos cosas y ella siempre lo había sabido. Le dijo que sabía que él había enviado un mensaje al rey antes de la noche del acantilado. Que el mensaje había sido un intento de asegurarse de que si el acantilado no terminaba lo que la manada comenzó, la guardia de élite de un rey estaría esperando para completar la tarea. Dijo esto sin inmutarse y sin apartar la mirada de sus ojos. Lo vio recibirlo y vio a la manada recibirlo a su alrededor. La calidad del silencio en ese amplio anillo cambió cuando ella lo dijo. Se profundizó en algo más pesado y menos cómodo de lo que había sido un momento antes. Luego levantó la voz para que todo el anillo pudiera escucharla claramente. Habló directamente a la manada porque lo que tenía que decir a continuación no era para Brock. Era para las personas que se habían parado en las ventanas y no las habían abierto la noche en que la llevaron por el asentamiento con las manos atadas. Y para los niños que estaban parados ahora en los bordes del anillo con los ojos muy abiertos. O sí para la joven mujer que había tocado su brazo con culpa junto al fuego en su última noche. Y para cada persona en Carroth que llevaría la historia de este día hacia adelante en sus vidas y las vidas de sus hijos. Les dijo que el fuego antiguo no era la cosa que les habían enseñado a temer, y que las historias que habían escuchado sobre él habían sido contadas por personas que temían lo que no podían controlar, y que el miedo vestido con viejas palabras y vieja ley sigue siendo miedo. Y llamarlo ley no lo convierte en sabiduría. Les dijo que el fuego antiguo nunca había dañado a una sola persona en este asentamiento o en la ciudad de Ethan, que no hubiera intentado alcanzarla primero con un arma, una cadena o una decisión tomada en una habitación oscura sin su conocimiento, y que lo único que había hecho para merecer el acantilado era existir como lo que era, y no se pararía ante ellos ni ante ningún rey ni ningún anciano por el resto de su vida, y se disculparía por eso. Miró a Ulka cuando dijo la última parte y sostuvo la mirada de la anciana. Ulka no apartó la mirada. Lo que había en los ojos de la anciana no era desafío y no era ira. Se parecía mucho a la vergüenza del tipo profundo y asentado que ha tenido tiempo de volverse honesto consigo mismo. Soba sostuvo la mirada por un momento y luego la soltó. La vergüenza en la persona que te hizo daño no devuelve lo que se tomó. Ella no estaba aquí para recoger su culpa y nunca la había querido. Miró de nuevo a Brock y le dijo la última cosa que había venido a decir. Lo dijo lo suficientemente bajo para que las personas más cercanas al centro pudieran escucharlo, y las del anillo exterior no. Porque no era para la manada y no era para la historia, era solo para él. Le dijo que no perdonaba nada de lo que se le había hecho, y no quería ninguna parte de los Barek y ninguna parte de su liderazgo.
y no estaba reclamando su lugar aquí, y no estaba pidiendo nada de nadie parado en ese anillo. Solo los dejaba con una verdad, y la verdad era que la manada había intentado matarla, y la manada había fallado. Y cada paso que había dado desde el fondo del acantilado hueco había sido dado por su cuenta, sin la manada a su espalda, ni el señuelo de los Varek en su oído, ni el permiso de ningún alfa o rey. Y todavía estaba aquí, y estaba entera. Y el fuego dentro de ella ardía constantemente, y tenía la intención de seguir ardiendo por mucho tiempo. Se dio la vuelta desde el pozo de fuego central y caminó de regreso a través del asentamiento por donde había entrado. El anillo se abrió para ella sin una palabra de nadie. El camino se despejó delante de ella. Caminó a través de la brecha de entrada y hacia la hierba larga del suelo de la cuenca, y no miró atrás. El asentamiento estaba tranquilo detrás de ella. Permaneció tranquilo mucho después de que ella hubiera cruzado el suelo de la cuenca y alcanzado la línea de árboles del sur. El bosque se plegó a su alrededor como algo que había estado esperando para recibirla. Caminó hacia los árboles y el fuego antiguo se asentó en el ritmo profundo y constante que ella había llegado a conocer como su estado de reposo. De la manera en que un gran río se asienta después de una sección rápida de agua en algo ancho, tranquilo, sin prisas y absolutamente seguro de a dónde va. No tenía destino en su mente, ni plan trazado delante de ella, ni manada a su espalda. Huir a la ausencia de todas esas cosas no se sentía como vacío, sino como espacio. Y el espacio era algo de lo que no se le había dado suficiente en todos sus años viviendo en Carrot. Ella era Soba y portaba el fuego antiguo, y había sobrevivido al acantilado, las cadenas, el gran salón, el rey y la guardia de élite, y había sobrevivido a todo ello sin convertirse en la cosa que ninguno de ellos había necesitado que fuera. Y esa era la única victoria que siempre había querido. Pues el bosque delante de ella era ancho y profundo, y lleno de terreno que nunca había caminado. El fuego caminó con ella hacia él, constante, paciente, antiguo y total, completamente vivo. No miró atrás a Carrot, nunca volvió a mirar atrás. Caminó hacia el bosque del sur, los árboles se cerraron a su alrededor y siguió caminando. No tenía destino en el primer día, y no necesitaba uno porque el fuego dentro de su pecho la empujaba hacia adelante de la manera en que la había empujado al norte hacia Ethan y al sur de regreso hacia Carrot. Constante, seguro y completamente sin prisas. Lo siguió y confió en él. Se movió a través del desierto antiguo con la facilidad de alguien que había dejado de esperar permiso de nadie para simplemente existir y ocupar el espacio que nació para ocupar. En el tercer día encontró el valle. Era ancho y profundo, y estaba rodeado por 3 lados por bosque viejo, y en el cuarto lado por un río lento que corría claro sobre piedras planas. El suelo dentro de él era rico y oscuro, y sostenía la quietud de un lugar que había estado esperando mucho tiempo, sin saber qué estaba esperando. Se paró en el borde norte, y miró a través de él de una línea de árboles a la otra. Y el fuego en su pecho hizo algo que nunca había hecho antes en toda la semana, que lo había estado llevando conscientemente. Se asentó, plena y completamente. Y ella se quedó en ese asentamiento por mucho tiempo y dejó que fuera lo que era. Construyó su primer refugio en el borde este del valle antes de que terminara la semana. Usó madera caída, tierra apisonada y piedras planas de río, de la manera en que los viejos métodos de construcción Barek le habían enseñado. Porque el conocimiento de la manada vivía en sus manos incluso cuando la manada misma ya no era algo a lo que pertenecía. Era pequeño, es simple y completamente suyo. Y durmió en él en la cuarta noche con el fuego ardiendo bajo y constante dentro de ella, y el sonido del río llegando a través de los árboles. Y no soñó con el acantilado, y no soñó con el gran salón, y no soñó con el rostro de Brock o el círculo de luz de antorchas en la noche en que ataron sus manos. Soñó con el valle, con la mañana y con algo siendo construido. La primera persona llegó antes de que la segunda luna llena hubiera salido sobre el valle. Era una mujer joven de un asentamiento a 2 días al oeste. Tenía ojos cuidadosos
y se paró en el borde de la línea de árboles por mucho tiempo antes de entrar en el terreno abierto. Cuando finalmente entró, no dijo nada. Y Soba no dijo nada de vuelta, simplemente hizo un gesto hacia el fuego. La joven mujer se sentó a su lado, y así fue como comenzó. La segunda persona vino un puñado de días después de la primera. Era un hombre mayor de un asentamiento al noreste, cuya manada se había vuelto contra él por razones que explicó en voz baja una noche junto al fuego. Soba escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminó, le dijo que sus manos eran fuertes y que el valle necesitaba más refugios antes de que llegara la temporada fría. Él asintió, recogió una madera a la mañana siguiente y comenzó. Vinieron uno por uno después de eso, y luego en parejas, y luego en pequeños grupos de 3 y 4. Así cada uno de ellos llegó de la misma manera que la primera joven mujer, parados en la línea de árboles con ojos cuidadosos, esperando ver si el valle era lo que la palabra viajera había dicho que era. La palabra viajera se había estado moviendo más rápido de lo que Soba había esperado, pasando de asentamiento en asentamiento y de fuego en fuego a través de la tierra antigua. Porque la historia de una mujer que había sobrevivido a un acantilado y a un rey era el tipo de historia que las personas que habían sido empujadas a sus propios límites necesitaban escuchar, necesitaban encontrar y necesitaban caminar hacia ella. Para cuando llegó la temporada fría, el valle albergaba a 31 personas. Los refugios habían crecido de uno a muchos. Los fuegos de cocina ardían en 3 puntos a través del suelo del valle cada mañana. Y el sonido del lugar había cambiado del silencio a algo vivo, con capas y cálido. No había ley formal pronunciada sobre el valle, ni asiento de piedra en su centro, ni voz de alfa elevada por encima de las demás. Solo había un entendimiento. Y el entendimiento había crecido naturalmente entre las personas reunidas allí. De la manera en que el entendimiento crece cuando las personas que han sido heridas por los mismos tipos de cosas se encuentran y deciden juntas que no van a repetir. Soba cambiaba cuando lo necesitaba. El valle conocía su forma de lobo de la manera en que conocía su forma humana. Las personas que vivían en él habían visto al enorme lobo negro carbón moverse a través de la línea de árboles al atardecer y no habían huido de él, porque habían visto por sí mismos que el lobo era el mismo que la mujer, y la mujer nunca les había dado una razón para temerla. Los lobos salvajes en los bordes del valle se acercaron con cada temporada que pasaba. Para el segundo año, 3 de ellos habían tomado la costumbre de dormir en el límite sur del asentamiento cada noche y nadie los ahuyentaba. Y ellos no ahuyentaban nada tampoco. Llegó la noticia al valle en la segunda temporada fría de que Brock había renunciado al asiento de alfa de los Varek. La persona que trajo la noticia fue uno de los jóvenes guerreros Varek que había estado entre los 4 que llevaron a Soba al acantilado hueco en la noche de su destierro. Llegó a la línea de árboles del valle en una mañana gris, con los brazos a los costados y los ojos en el suelo, y se paró allí por mucho tiempo antes de mirar hacia arriba. Cuando miró hacia arriba, Soba ya estaba parada en el borde del terreno abierto, observándolo. Dijo que había venido a ofrecer sus manos a cualquier trabajo que el valle necesitara. Lo dijo sin pedir ser perdonado y sin explicarse más allá de lo necesario. Ella lo estudió por un largo momento con ojos zámbar que no perdían nada. Luego asintió una vez y le dijo que las piedras de río en la orilla occidental necesitaban ser apiladas antes de que llegara la helada. Él las apiló durante 3 días sin hablar mucho. En la cuarta noche se sentó al fuego con los demás y comenzó a hablar. Para el final de la temporada fría, era una de las personas en las que el valle confiaba más. No por nada dramático, sino porque aparecía cada mañana y hacía el trabajo y no pedía nada más allá de lo que todos los demás pedían, que era simplemente estar en un lugar que no se volvería contra él en la oscuridad. Luego llegó la mañana que nadie en el valle había visto venir. Ulka llegó sola, sin escolta y sin corredor delante de ella para anunciarla. Sin bastón en su mano, porque la caminata desde Karot había tomado 4 días y el bastón se había roto en el segundo. Y ella no se había detenido a encontrar otro. Estaba encorvada y lenta. Su cabello blanco se había soltado de su moño anudado y yacía plano contra los lados de su rostro en el frío de la mañana.
y se paró en la línea de árboles del valle de la misma manera que todos los demás se habían parado allí, esperando ver si sería rechazada. Soba la vio desde el otro lado del suelo del valle. Se quedó muy quieta por un largo momento, y el fuego dentro de ella hizo algo complejo y con capas que no trató de simplificar en un solo sentimiento, porque no era un solo sentimiento, y forzarlo en uno habría sido deshonesto. Caminó a través del suelo del valle lentamente y se detuvo a una distancia de la anciana. Se miraron a través de esa distancia, y la mañana estaba muy tranquila a su alrededor. Ulka no ofreció una explicación, o no ofreció un discurso preparado, y no buscó en su túnica un mensaje escrito o una declaración formal de ningún tipo. Dijo solo que era vieja, que estaba cansada y que se había equivocado. Lo dijo de la manera en que las personas muy viejas a veces dicen las cosas más importantes, llanamente y sin decoración, porque han vivido lo suficiente para saber que la decoración es lo que usas cuando aún no estás listo para decir la cosa verdadera directamente. Soba estuvo callada por mucho tiempo después de eso. El fuego estaba callado junto a ella y el valle esperaba con la paciencia que siempre había tenido. Luego dio un paso al lado del camino en el que estaba parada e hizo un gesto con una mano hacia el fuego de cocina que ardía en el centro del asentamiento. Y dijo que la comida de la mañana estaba casi lista y que Ulka parecía que no había comido adecuadamente en 4 días. Ulka pasó junto a ella sin otra palabra y Soba se puso a su lado. Caminaron juntas a través del suelo del valle hacia el fuego, y eso fue lo más cercano al perdón que pasó entre ellas. Y fue suficiente. No porque la herida estuviera curada, y no porque el acantilado hubiera sido olvidado, sino porque Soba había decidido hace mucho tiempo que no iba a pasar el resto de su vida siendo definida por lo que se le había hecho. Y llevar el rechazo de la presencia de esa anciana habría sido exactamente ese tipo de definición. Ulka vivió en el valle por las temporadas restantes de su vida. No se le dio un asiento de autoridad y no se le pidió que pronunciara las frases antiguas sobre ningún círculo de fuego. Y ella no pidió ninguna de esas cosas. Era simplemente una de las personas del valle. Era vieja y sabía muchas cosas sobre plantas y curación, y las viejas palabras que a nadie más en el valle se le habían enseñado. Y pasó esas cosas tranquilamente y sin ceremonia a cualquiera que quisiera aprenderlas. Murió en el valle en una mañana cálida en el tercer año, sentada contra la pared oriental de su pequeño refugio, con sus manos secas cruzadas sobre sus rodillas, de la manera en que siempre habían estado cruzadas cuando estaba pensando. El valle la enterró junto al río con la dignidad tranquila que el valle daba a todos los que habían vivido en él, trabajado en él y elegido como el lugar donde querían que terminara su historia. Soba se paró en la orilla del río después del entierro y estuvo callada por mucho tiempo. El fuego dentro de ella estaba callado junto a ella y el río pasaba junto a ambas. No dijo nada en voz alta porque no había nada que necesitara ser dicho en voz alta. Algunas cosas están completas sin palabras. Pasó una temporada y el rey Haith vino a rogarle que volviera y se uniera a la manada, pero su mente estaba decidida. Ella se negó a volver. Así que él dejó el valle en paz por todas las temporadas que siguieron, y el valle dejó al rey en paz, y la distancia entre esos dos hechos era lo suficientemente amplia para construir una vida en ella. Y eso fue exactamente lo que ella hizo. Construyó una vida en ella. La construyó cuidadosamente y con total atención. La construyó de la manera en que había afilado su hoja cuando era niña junto al fuego Barek, lenta y constantemente. O con la paciencia de alguien que entiende que el trabajo en sí mismo es el punto, y la cosa terminada es solo la evidencia del trabajo. El valle creció a su alrededor temporada tras temporada, y las personas en él crecieron junto al valle, y nacieron niños allí que nunca habían conocido otro hogar, que crecerían sin saber nunca qué se sentía ser expulsado por lo que nacieron portando. Y ese hecho solo valía cada paso de cada camino que ella había caminado para llegar a este suelo. El fuego antiguo ardió a través de todo ello, constante, profundo y presente, de la misma manera que había ardido en el suelo del acantilado hueco en la noche en que la manada pensó que había terminado con ella.
Y de la misma manera que había ardido en el reflejo del río el día que se vio a sí misma completamente por primera vez. Y de la misma manera que había ardido en el gran salón de Ethan, cuando la cadena cayó y las runas talladas por manos muertas hace mucho tiempo demostraron ser nada contra lo que ella realmente era. Ardía de la manera en que arde la verdad, y de la manera en que arde la verdadera pertenencia cuando es elegida y no asignada. Y ardía de la manera en que la propia soba ardía, sin disculpas, sin permiso y sin ninguna intención en absoluto de detenerse. El valle lo sostenía. El río se movía a su lado. El bosque antiguo mantenía su vigilancia tranquila alrededor de todo ello. Las temporadas se convertían una en la siguiente y el fuego seguía ardiendo. Y Soba estaba en casa.